pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. El Señor les bendiga, amados. Para nosotros sigue siendo, cada vez que nos sentamos aquí y compartimos la palabra con ustedes, una tremenda bendición, porque la gracia del Señor se derrama sobre nosotros y todos ustedes que lo escuchan, porque es una dirección, una guía, lo que la palabra nos enseña en la Biblia, y las instrucciones del Señor son para cumplirlas, para que nuestra vida sea más placentera aquí en la tierra, porque no debemos vivir en aflicciones, en apuros, en tristezas, en carreras que no nos aportan nada de beneficio para incluso nuestra salud y nuestra paz mental. Esta tarde me acompañan mi hermana Verónica Navas, Gloria Alvarado y Oneida de Cruz. Muy complacidas para estar con ustedes y comentar, leer la palabra sobre lo que el Señor nos trae esta tarde, esta noche, esta mañana, a la hora que usted lo escuche, ¿verdad? No sé a qué horas usted se va a sentar frente al televisor y va a buscar el tema, pero aquí estamos. Queremos llegar a sus corazones y usted disponga su mente para escuchar. La verdad que cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando llegamos al Señor, queremos, deseamos, anhelamos encontrar lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos cuando llegamos a Cristo? Mucha gente llega tranquilo, pero muchos, la mayoría, llegamos en aflicciones, en apuros, en esas situaciones tan complicadas, tan difíciles, y lo que andamos buscando es paz, es tranquilidad, es poner en nuestro corazón aquellos sentimientos que se aquieten, aquellas emociones que se han desbordado, aquello interno en nosotros que se ha descontrolado por causa de las situaciones en el mundo, ¿verdad? En la vida y en cada familia que sucede. Traíamos hábitos y costumbres que tenemos que dejar, incluso nuestras maneras de expresarnos. Va cambiando todo eso conforme llegamos al Señor, porque a veces éramos como muy bruscos para hablar y para responder cuando no había ninguna necesidad de ser así, pero veníamos como alterados. Y todo eso en el nombre de Jesús está cambiando, ya cambió o va a cambiar. Pero nosotros estamos aquí dispuestos para que el Señor haga esa obra en nosotros, esos cambios tan urgentes y tan necesarios. Sin embargo, les voy a decir, cuando llegamos al Señor, no es que ya lo logramos todo, que es tan sencillo y que lo vamos a ver, que ya hoy llegué y ya mañana soy otra. No, eso depende si yo me doy, si yo accedo a que el Señor toque lo más interno mío, que es el que me complica, ¿verdad? Entonces, si alguien dijera, bueno, la verdad que en las iglesias no se necesita de consejos ni de nadie que venga a pedir ayuda. Fíjese que aparentemente pudiera ser así, pero no es así. Hay mucha necesidad dentro del pueblo de Dios. Y le voy a decir que a veces no nos damos abasto para poder atender a todas aquellas necesidades. Y puede que alguien diga, ay, no me atendieron, no se dieron el tiempo para mí. Y la verdad que no es eso, ¿verdad? Sino que hay mucha necesidad. Pero la culpa no es del Señor, no es de la iglesia, no es de la palabra, no es el evangelio. El problema, el asunto es que nosotros venimos complicados de ese tiempo que estuvimos sin el Señor, de ese tiempo que no habíamos llegado a los pies de Cristo y que no había habido esa quietud en nuestra alma para poder llevar la vida de una manera tranquila, diferente o reposada.
Aunque le voy a decir, no vamos a decir que nosotros vivimos, que es libre de todo problema, no, pero tenemos diferentes maneras con la ayuda de Dios para poder resolverlas, ¿verdad? Entonces, son ataduras que uno tiene o trae por la vida que se llevó. Eso se fue formando y uno ni cuenta se dio, que llegó a ser estorbado a nosotros en varias áreas de nuestra vida. Y que inmediatamente que recibimos al Señor no se rompen, no se quebrantan. Pero en algunos casos sí, fíjese, bendito Dios, que sí, pero no en la mayoría, porque no se lo entregamos al Señor. No se lo, o tal vez a veces no somos como entendidos en ese aspecto para poderlo hacer. Tenemos una palabra que se va a leer donde el Señor nos explica y nos enseña qué es lo que nosotros obtenemos cuando estamos con Él, pero también usted se va a dar cuenta al final la condición que el Señor pone para que seamos bendecidos y favorecidos con esa ayuda, con ese respaldo que el Señor nos da. Amén. La palabra es viva y eficaz y la palabra es buena. Y es aplicable a toda nuestra vida, no solo a algunos aspectos. Pero nosotros necesitamos oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Y mire, le voy a leer Deuteronomio 28, los versículos 12 y 13. Y se va a dar cuenta usted de la tremenda bendición que Dios tiene para nosotros, pero como decía la pastora, hay una condición. Le voy a leer versículo 12. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Mire, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿Para qué? Para enviar lluvia a tu tierra y no necesariamente a la tierra natural, sino que a tu matrimonio, a tu hogar, a tu empresa, a tu familia. La va a enviar a su tiempo, no en el tiempo que nosotros querramos. Y va a bendecir, dice, toda la obra de nuestras manos. La palabra de Dios dice que Él bendice la obra que nosotros hacemos. Y prestarás, mire qué hermoso, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. El 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero aquí viene la condición, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros en base a la palabra? Que Dios tiene grandes promesas para nosotros, hermosas, y se cumplen, pues. Pero nosotros también tenemos que obedecer los mandamientos de Dios que Él nos ha ordenado, que los guardemos y que los cumplamos. La pastora hablaba de que muchas veces, muchas personas que vienen a Cristo vienen con ataduras, y es cierto. Algunas las dejamos y con otras continuamos. Y una de las ataduras con las que hay mucha gente es vivir constantemente en deudas. Hay gran cantidad de personas alrededor de todo el mundo que están inmersas, que están sumergidas en deudas. Y este es un motivo para que los conflictos internos en las personas se agraven cada vez más. ¿Por qué? Porque cuando una familia, por ejemplo, está complicada con deudas, ¿qué pasa? No encuentran salida, no encuentran solución y vienen los problemas entre la pareja, los pleitos, las dificultades, las discusiones. Los hijos se ven involucrados, ¿por qué? Porque los padres están complicados y los hijos reciben también esa carga. Entonces, todo esto es un lío para la familia, para el hogar, para el matrimonio. ¿Por qué? Porque los padres sienten inseguridad, sienten miedo, sienten temor, sienten impotencia de no poder resolver la situación. Y luego hay como una pérdida de lo que nosotros queremos para el futuro porque nos vemos atorados en una deuda.
Pero fíjese que todo esto también es consecuencia, como decía la pastora, no es culpa de Dios, es de nosotros, ¿verdad? De los humanos, porque si nosotros nos dejáramos guiar por la palabra de Dios, si nosotros escucháramos atentamente la voz de Dios, nos daríamos cuenta de esto. Mire que en Proverbios 22:7, la segunda parte dice que el que toma prestado es siervo del que presta. Sí. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que nosotros tenemos que tomar muy en serio la palabra de Dios y seguir el consejo de ella. Amén. Amén, sí. Como decía nuestra amada hermana Vero, ¿verdad? Que las deudas son ataduras. Es algo que nos esclaviza. Y de repente, ¿verdad? Si nuestros antepasados también, ¿verdad? Cayeron en eso. De repente nosotros, sin venir a Cristo, también pudimos haber adquirido deudas sin conocimiento de la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? Como ella mencionaba a los hijos, es una herencia que nosotros no queremos para nuestros hijos, ¿verdad? Porque eso viene arrastrando, quiérase o no, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué? Nosotros, pues en ese tiempo sin conocimiento del Señor, nosotros no rompimos eso. No lo pudimos hacer, pero hay casos que sí. ¿Cuánto lo vamos a poder hacer? Cuando nosotros tenemos ya conocimiento de la palabra del Señor, Amén. porque el Señor no quiere que nosotros vivamos endeudados, ¿no? Si la palabra de Él es bien clara, y vamos a ver Gálatas 5:1, que nos dice, Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mire, con que Cristo nos hizo libres. Amén. La palabra es bien clara, ¿verdad? Y dice, y no estéis otra vez, por si acaso nosotros antes de conocer al Señor estuvimos en esas situaciones, ¿verdad? Que nos quitaban la paz, que nos robaban esa paz que el Señor en su palabra nos dice, ¿verdad? Y dice, mire, otra vez, sujeto al yugo de esclavitud. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que las deudas son esclavizantes, ¿verdad? Es un yugo, dice, de esclavitud. Entonces, este versículo nos invita a nosotros como creyentes, ¿verdad?, en el Señor, a no renunciar a esa libertad que Cristo nos ha concedido, ¿verdad? A no volver a ser esclavos. Y ahí yo recordaba aquella alabanza donde dice, ya no quiero ser esclavo, ¿verdad? Del temor, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros debemos rechazar ya los deseos de la carne y elegir caminar en obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Y me llama la atención esa palabra yugo, ¿verdad? Qué pesada se oye esa palabra, y yo creo que todas nosotras sabemos que es un yugo. Y yo me recuerdo los bueyes, ¿verdad? Esos bueyes que van así, ¿y cómo ve el buey? El buey mejor lo va viendo para la tierra, para abajo, ¿verdad? ¿Por qué no ver las cosas que el Señor nos tiene preparadas? Amén. ¿Verdad? Aquí en la tierra, si nosotros debemos, eso es temporal, aquí, ¿verdad? Y nosotros debemos ver lo que el Señor, las bendiciones que el Señor tiene, ¿verdad? Dice que el yugo, dice, se ata al cuello. ¿Para qué se ata? Para poder sujetar la carga. ¿Y qué es lo que sentimos nosotros cuando de repente nos sentimos que ya no podemos con algo? Lo primero que sentimos aquí, ¿verdad? Esa carga. Entonces dice que el yugo, dice, se pone al cuello para llevar las cargas. Y es un símbolo de cautividad y de esclavitud, ¿verdad? Entonces eso no nos permite ver hacia arriba, porque estar solo viendo y viendo para abajo. Entonces el Señor no quiere eso para nuestra vida, ¿verdad? Cuando alguien está demasiado atado a una deuda, empieza a tener problemas mentales, problemas físicos, espirituales, porque la verdad es que las deudas son cosas espirituales, ¿verdad? No es algo que venga del Señor, porque el Señor no va a permitir que nosotros, ¿verdad?, vivamos con ese tipo de ataduras, ¿verdad? Y estar atado a una o a varias deudas, eso produce emociones, ¿verdad? ¿Qué emociones? Que nos lleva a sentirnos mal hasta con nosotros mismos, ¿verdad? En el entorno, con quienes nosotros nos relacionamos, y hasta con Dios. Hasta con Dios, ¿verdad? Porque de repente nosotros alguna vez hemos dicho, Señor, sácame de esta, ¿verdad? ¿Pero qué? Y decimos, Señor, si tú me sacas de esta, yo no me vuelvo a endeudar, yo no vuelvo a quitar dinero prestado. ¿Pero qué?
al tener, ¿verdad? Al no tener esa respuesta inmediata de Dios, nosotros venimos a buscar culpables, a quién echarle la culpa, ¿verdad? Decimos, ay, que esta situación económica que estamos pasando, e incluso, ¿verdad? Por no tener esa respuesta inmediata, le echamos la culpa al Señor y no es así. Es porque nosotros somos, ¿verdad? Pues queremos hacer nuestra voluntad y ahí podemos estar, ¿verdad? Dios lo reprenda, nosotros no, ¿verdad? Entonces, detrás de todo eso, ¿verdad? Hay algo espiritual que está tratando de sacar ventaja, ¿verdad? Hay un plan diseñado en las tinieblas, ¿para qué? Para destruir las familias de la tierra. Y es que desde el momento que el Señor nos dice que somos libres, que Él nos mandó a esta tierra sin ataduras, ¿verdad? Y que tenemos ese libre albedrío, que nosotros, ¿verdad? Podemos tomar decisiones, nosotros podemos elegir nuestro camino sin impedimentos y sin coacciones, porque nosotros vamos a ver que ahora, si se fijan, ahorita estamos en la época de que todo mundo anda revuelto, ¿verdad? Que voy para acá, que voy para allá, y aunque no tengamos cómo, andamos buscando cómo endeudarnos, ¿verdad? Entonces, Es propicia la época. así es, sí, o sea, en todo tiempo, siempre hay que viene junio y entonces ya están cayendo sobre el dinero y tal vez tenemos el dinero y ya lo tenemos hasta comprometido, pero como queremos esos deseos carnales a los cuales debemos renunciar, a veces no lo hacemos, ¿verdad? O sea, Cristo nos ha hecho libres, por lo que debemos permanecer firmes y no debemos volver a tomar ese yugo de esclavitud. Amén, amén. Fíjense que me llamaba la atención lo que decía la hermana Vero, ¿verdad? De la plenitud. O sea, cuando nosotros estamos endeudados no podemos vivir en plenitud, porque estamos, constantemente preocupados porque tenemos que pagar esto, tenemos que pagar el otro. Entonces, tal vez podemos estar en el Señor, podemos estar en Cristo, podemos estar dentro de la iglesia, pero esa paz no la tenemos por las preocupaciones que eso nos genera. Y nos genera, en cuanto a matrimonio, en cuanto a familia, nuestros hijos, todo eso ellos lo perciben. Sí. Y lamentablemente nosotros muchas veces dejamos caer esa carga sobre nuestros hijos, ¿verdad? Y los cargamos a ellos realmente con cosas que a ellos no tienen nada que ver en eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando yo creo que nosotros tenemos que reconocer realmente nuestra situación financiera, ¿verdad? Como poner los pies en la tierra y decir, bueno, me endeudé con tanto, pero tomar como dicen, la sartén por el mango, ¿verdad? Y empezar a tomar acción y ver de qué manera podemos ir saliendo de todos esos compromisos que nosotros hemos adquirido y sobre todo pedirle la sabiduría al Señor, ¿verdad? Porque el Señor no nos mandó a tener ese montón de cosas, a hacer ese montón de compromisos que a veces no podemos salir con ellos. Entonces tenemos que, empezar a orar para poder recibir de parte de Dios esa revelación, para que Él nos pueda ir dirigiendo, para poder ir saliendo de todas esas trampas y esos lazos que el enemigo, ¿verdad?, nos ha lanzado y nosotros los hemos agarrado lamentablemente muchas veces. Y es que fíjate que yo, no sé si yo estoy equivocada, pero yo digo, hay algunas deudas, algunos compromisos que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, para comprar una casa, ¿verdad? No tenemos los millones para comprar pagarla de contado. Para pagarla al contado. Pero hay que hacer números. Hay que hacer números, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Gloria decía de que la deuda es un cautiverio. Sí. Y yo estoy, no sé cómo les digo, si estoy equivocada, porque yo digo, una deuda, vaya para comprar tu primer carro, pero no es que cada año voy a querer estarlo cambiando, ¿verdad? Por el modelo más moderno. Ahora, mi posición es de que deudas de consumo, ahorita que Gloria decía, la Navidad, endeudarme porque quiero un televisor más grande, una refri, una estufa. Y vamos a ver lo mismo en el televisor grande que en el pequeño. Pero la ambición se desborda. Más complicado, más bien, ¿verdad? Y vivimos como en un afán de estatus, ¿verdad? Exacto. De que yo quiero tener lo mejor para que me miren. Entonces competencia, es una competencia, rivalidad. Realmente. Eso es lo que yo digo, que entonces ahí sí es una esclavitud para mí. Sí, definitivamente. Y eso hace, ¿verdad?, que nosotros estemos afanados, cargados, desesperados,
Y nunca vaya, satisfechos. Nunca satisfechos. Sí, porque siempre va a surgir algo más. Siempre, o sea, el ser humano, no sé por qué, pero siempre hay algo más que necesitamos, aunque viene el consumismo a crearnos esa necesidad falsa. Amén, De lo que, amén. de que Sí, necesitamos cosas que realmente no No las necesitamos. Hacernos necesitamos. creer que es necesidad. Exactamente. Por eso dice que es una atadura. Sí, y por eso ahí es donde hablamos, vaya, con el yugo que usted mencionaba, ¿verdad? Entonces, ese yugo viene como, yo lo veo así como a frenarnos de poder avanzar hacia cosas que el Señor tiene para nosotros. Sí. Entonces, eso es bien complicado porque tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En Lucas 14:28, en la TLA, me lo voy a robar ese versículo. Era mío. Dice, si alguno de ustedes, dice, quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta, dice, a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Clarita la palabra. Entonces es bien claro y a veces nosotros eso es lo que no hacemos, sentarnos o pedimos la dirección de Dios, pero si el Señor nos cerró una puerta, tal vez esa es la señal que el Señor nos dice, no, eso no lo hagas. Así es. Pero nosotros no, voy a ir a buscar a otro lado y a otro lado. Entonces somos desobedientes y eso también nos complica la vida, hermanos. Entonces tenemos que empezar a hacer cuentas, empezar a poner los pies sobre la tierra y empezar a ver que endeudarse es bien fácil. Vaya, uno lo pasan llamando por tarjetas de crédito. ¿Quiere tarjetas? ¿Quiere aquí de miles de bancos? Un extra financiamiento. Uy, un extra. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, tener esa sabiduría y pedírsela al Señor sobre todo para decir no. Porque a veces hay cosas que no son necesarias, hermanos, y esa es la estrategia del enemigo, ¿verdad? Tenernos amarrados, tenernos atados. Y a la larga no podemos pagar tantos compromisos y eso es lo que viene a destruir muchas veces hasta nuestra familia. Amén. Y eso es lo más difícil. Sí, porque comienzan problemas. las apreturas Sí. y ¿cómo se llama? El ambiente se siente cargado Hostil. porque hay preocupación, Claro. hay angustia, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué hago? Y entonces, pero lamentablemente antes de haberse metido a una deuda, se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo los dos del hogar, o no, o uno de ellos cayó y solo el otro aceptó porque ya había hecho el compromiso. Pero es donde nosotros tenemos que recapacitar. Por eso el Señor ahora es tan propicio trayendo esta enseñanza para este tiempo. Porque Él sabía que se acercaba el tiempo en que todo el mundo corre para endeudarse. Mire que no lo había visto de esa manera, pero realmente en el tiempo que estamos viendo, esta temporada, esta época, no sé por qué, creo que los anuncios que se miran en televisión, que la gente que mira, que la música, que todo eso, ay, Las qué ganas luces. dan de tener de todo, Ese es ¿verdad? el gancho, detonante. el Sí, gancho el gancho que para nos uno tiran. caer en la trampa, Sí. y cuando esa trampa y realmente después se vuelve yugo que lo tiene a uno sostenido, Así es. que no lo deja avanzar. Ahora, muchos creen que el crédito es un sistema muy humano y de gran ayuda, y cierto, ayuda, porque como dijimos aquí las hermanas, que para comprar una casa difícilmente nadie tendría en nuestro medio, por lo menos Nosotros, ¿verdad? No podríamos comprar una casa al contado o un carro todavía, Se no se necesitan los podría millones comprar. de Se millones. necesita mucho dinero. Hay personas que sí lo pueden hacer, gracias a Dios por Gloria ello, a Dios, sí, ¿verdad? así es. Pero creen que una deuda abarca solo lo material, aquello que nosotros tocamos y que podemos ver, pero fíjense que no es así, porque cuando se debe dinero, el acreedor tiene autoridad sobre nosotros, Amén. sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, porque llega un momento, ¿no pagas? Ok, dame los papeles de la casa, Saco de la dame los papeles del carro. sí. El futuro de nuestros hijos está Sí. en juego, porque nosotros teníamos planes de qué tal institución, qué tal universidad, qué es lo que se va a hacer, y qué hermoso, usted sabe, dejarle eso a nuestros hijos, una preparación para que ellos se desenvuelvan pues ya cuando estén graduados. Entonces,
por lo menos nosotros debemos pagar lo que tenemos y no volvernos a meter en una deuda así. Ir limpiando lo que ya ahora tenemos. O sea, lo que ya tenemos no lo podemos arreglar. Pero esta enseñanza es para que no volvamos a caer. Limpiemos las deudas, paguémoslas, porque las deudas no son para honrarlas, como mucha gente dice. Hay que honrar las deudas. No, las deudas se pagan. Se pagan. Honremos a Dios y honremos a nuestra familia, a los esposos, los hijos, pero las deudas es de pagarlas. Entonces, ahí se comete un error, ¿verdad? Al hablar. Fíjense que estaba ahorita recordando la historia que está en la Biblia de que un profeta murió y la viuda quedó con 2 hijos, pero el hombre de Dios quedó con compromisos, con deudas. Y vino el acreedor a la viuda y le dijo que si no tenía con qué pagar, que le diera a sus hijos como esclavos. Mire cómo está escrito. Cómo nosotros podemos pensar el mensaje que el Señor nos manda, ¿verdad? Dame tus hijos como esclavos para que paguen la deuda que dejó tu esposo. Porque a veces suceden cosas y uno no sabe cuándo va a ser, amados. ¿Cómo se va a resolver algo? Si él es el que trabaja y ella pasa en la casa, ella trabaja mucho en la casa, pero lástima que no le dan un sueldo, ¿verdad? Entonces no tiene cómo generar dinero para poder cubrir los compromisos que se dejaron. Entonces le estaban pidiendo sus hijos. Y gracias a Dios que apareció Eliseo ahí y le preguntó que qué tenía en casa. Y le dice, bueno, solo tengo un poco de aceite y una vasija. Entonces ahí se dio el milagro, ¿verdad? De la multiplicación del aceite. Llenaron muchas vasijas que hasta fueron a prestarlas para poderlas llenar. Y le dijo, consigue vasijas y no pocas. O sea, era para correr y traerlas todas, para que ella pudiera tener suficiente aceite. Y le dijo, véndelo, con ello pagas la deuda y te queda para vivir. Te queda para seguir criando a tus hijos y para que te sostengas en todo lo que se necesita. El Señor nos abre tantas oportunidades, nos da ideas, nos enseña el camino, cómo salir, pero no volvamos nosotros a entrar. Como mencionaron, no volvamos a esclavizarnos. Es cierto que es bonito todo, amados. Ay, qué bonito estrenar, qué nuevo juego de sala, que un televisor más grande, que yo quiero una estufa, pero si la estufa que tiene los 4 quemadores le funcionan, el horno ¿Para qué quiere una Como horno dice la hermana, ¿cuál es la onda? lo mismo va a cocinar O sea, con la es otra como en el como tele. competir con otro, pero el Sí. otro sabrá cómo va a pasar en su deuda, ¿verdad? En ese tiempo estresado, nervioso, que se le quite el sueño. Entonces, no caigamos nosotros en ese lazo que nos va a quitar la paz. Yo no sé si ya usted está pasando por esa situación y le aseguro que usted no la está pasando bien. Los dos que son los comprometidos, que se gana y lo que trae a la casa ya tiene quien se lo agarre. Sí. Ya está, y no le ajusta. Entonces, ¿cómo siguen esos días? ¿Qué sigue? ¿Cómo me preparo yo para alimentar a mis hijos? Madre. ¿Cómo pago días? Y a veces hay un problema, ¿verdad? Que no priorizamos también. Y nos confiamos de un trabajo que tenemos en ese momento. Ajá, y los trabajos no son eternos. De la noche a la mañana nos podemos quedar sin nada. Y con las deudas. Y con Sí. una deuda. Y uno dice, no, es que yo gano tanto. Perfecto, está bien. Pero este compromiso es para 20 años. ¿Y quién nos dice que vamos a estar en ese mismo trabajo y ganando eso o 20 más? años. Y ganando lo mismo. años. Sí. ¿Verdad? Más que Entonces, bendecida. todo eso debemos analizarlo, amados. Esto no es para desanimar a nadie, ni para criticar, ni para señalar. Es un consejo de parte de Dios que está en su palabra para que nosotros podamos vivir mejor, vivir tranquilos, dormir. Ay, qué rico es dormir tranquilo, en paz, y hasta comer, amados. Se siente rico lo que comemos, lo que sea. Lo comemos tranquilo, no pensando que hasta los frijolitos nos pueden llegar a quitar. Hay un versículo que no sé si ustedes lo traen, de qué es lo que va a pasar ahí. Si lo tienen, ustedes lo van a leer. Entonces, este es un sistema que fue pensado y fue ideado
pero que no solo afectan nuestras finanzas, lo que es crédito, lo que es deuda, no solo afectan nuestras finanzas, lo de ahora, sino que afecta la economía de todos los días. ¿Qué hacemos? Queremos hacer milagros todos los días. ¿Cómo estiramos la provisión que compramos? Ay, si somos comelones, ¿verdad? No podemos bajar la ración, ¿verdad? Entonces es duro y es triste tener que hasta comer menos porque ya no se puede, ¿verdad? O también, cambiar el menú. O cambiar el menú. Ah, también. Sí, porque ya no se puede se- comprar carne, entonces tiene que comer solo frijoles y Sí. arroz. Sí, y ahora hasta los huevitos están caros. Uf, Entonces, hipotecamos hasta el futuro nosotros, Sí. ¿verdad? Con lo que nos metemos a hacer sin pensarlo, sin poner a hacer números y pedirle al Señor la dirección y el consejo de Dios. Amén. Pero principalmente, amados, la dirección del Espíritu Santo. Amén, amén, Pidámoslo, amén. pidámosla para que el Señor nos dirija. Y esto, si nosotros estamos afectados en problemas, en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo está, Decae. Sí. ¿verdad? Por los suelos. No hay como aquella energía, aquella fuerza para trabajar todos los días con aquella entusiasmo. Nos levantamos tranquilos y a ver qué hago. No, estamos como cabeza abajo, como con yugo, como mencionó Como Gloria, como un los yugo bueyes, aquí, sí. que tenemos una carga pesada sobre nuestros hombros y ver cómo solventamos eso. Y entonces nos sentimos como atrapados, como una trampa así, como una camisa de fuerza, que no nos deja actuar, que no podemos. Y es un círculo que se nos complica cada vez más salir de él si no tomamos sabias decisiones, amados. Amén. Amén, amén. Sí, es que como usted decía, ¿verdad? Que a veces no nos ponemos a pensar que nosotros estamos atando a nuestras generaciones, Así es. ¿verdad? Como decía la viuda, ¿verdad? Imagínense pedirle los hijos como esclavos. Como esclavos. Entonces, eso fue lo que dejó el esposo. Sí. ¿verdad? Entonces, sí. No fue previsor y era un así es. profeta. Así es, Sí. sí. O sea que Sí. el hecho de estar en la iglesia no quiere No decir quiere que decir nosotros que ya no. lo tenemos resuelto Así todo. es. Sí. Hay que saber, hay que pedir, hay que orar, pero también hay que confianza. planificar. Así es. Amén. así es. Amén. Amén. Ese versículo Que yo me agarré. De Lucas 14, 28, a mí me encantó porque dice, primero se sienta Claro. No deprisa. y calcula los gastos. Calcula los Sí. gastos. Y yo le decía a Hacer Oneida, un mira, presupuesto. sí, a ver si tiene lo que necesita para acabar la torre. Quiere decir que ya la había empezado a Ya la había hacer. empezado. Pero Dios no quiere que dejemos las cosas a medio andar, a medio palo, ¿verdad? Porque es pérdida. Porque es pérdida. Y cuando nosotros tenemos planes, todos tenemos planes y proyectos, ¿verdad? Pero Así ¿qué es. pasa? Que a menudo lo que hacemos es buscar préstamos o crédito para alcanzar eso que queremos, ¿verdad? Y volvemos a repetir, no tomamos en cuenta si tenemos la capacidad para pagar. Así es. Y de repente un compromiso financiero se convierte en una deuda porque no podemos Una carga, pagarla. sí. No tenemos cómo pagarla. Y volvemos a decir lo mismo. ¿Quiénes son los más afectados? Pues la familia, Así es. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta, no, como dice el consejo, no nos sentamos, No nos y sentamos. calculamos los gastos, ¿verdad? Y es como hemos estado hablando, es como que alguien nos empuja. Nos dejamos llevar por el entusiasmo o por lo Sí. que la carne quiere. Por eso, ¿verdad? Y lo quiero ya, Ya. lo necesito. Una vez yo escuché una prédica aquí en nuestra casa de alguien que decía, cuando lo quiero o lo necesito. Sí. Porque tenemos que, a veces es que me gusta, lo quiero. Mira Lo cómo se necesita. ve de lindo. No, y no es así, ¿verdad? Es si realmente hay una necesidad, ¿verdad? Pero es como que es urgente, es sumamente necesario. No puedo esperar Está en más. oferta.
Está en oferta. Sí, está en oferta. Probablemente que sí, ¿verdad? Pero lo va a pagar, no es que lo van a regalar, mismo, ¿verdad? Volvemos al deseo de la carne, De la- ¿verdad? sí, Es lo que tenemos que que no- aprender El a consumismo. rechazar. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Lo que hay es un espíritu de deuda. Así es. ¿Y qué es un espíritu de deuda? Bueno, pues es un poder invisible, nosotros no lo vemos, pero ese poder desestabiliza nuestro entorno familiar y controla nuestras emociones. Lo que hemos estado diciendo, me gusta, ay, es que es tan lindo, y mira qué bonito, y mira que aquí, solo le vemos las bondades. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero volvemos a lo mismo, yo vuelvo y repito, al no poder pagar, nos sumergimos en una deuda y vienen las presiones y vienen los problemas matrimoniales y viene el ataque verbal a los hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no encontramos una solución. Hermana, y vaya, cuando comienzan a cobrar de los bancos, ¡puf! Eso es cuando la gente ya Es una empieza a angustia, sufrir, es sí, angustiante es eso. una angustia terrible. Una y presión, aparte, sí. y aparte hay gente que opta por no contestar. Y en vez de buscar contestar y ver, o sea, resolver. Buscar solución. Y buscar una solución. Entonces se empiezan a esconder y eso va haciéndose más grande y se hace Los peor. intereses, Sí, todo eso, consumen, ¿verdad? sí. Y entonces nosotros, Gloria decía algo de que el yugo, ¿verdad? Es para mantenerlo solo viendo para abajo, ¿verdad? Y no pueden levantarse. Pero Gloria también decía, no vuelvo a caer en esta trampa, pero como es un problema espiritual, ¿verdad? Con facilidad volvemos a caer. hasta que Y me vuelvan a la pastora decía este versículo de Proverbios 22:27. Dice Proverbios 22:27, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Quiere decir que hasta la cama Hasta lo van a levantar. nos van a botar de la cama. así Dios, no nos tomes en cuenta esta palabra. No, pero a nosotros no. A nosotros no, ¿verdad? Porque gracias al Señor hemos entendido esta situación, pero habrá mucha gente que todavía sigue luchando con esto. Así es, ¿verdad? Y que como decíamos, que hay deudas, pues que ni modo, tenemos que adquirirla, ¿verdad? Como decíamos, una casa, ¿verdad? Es algo que lo necesitamos, como decía la hermana, lo quiero, me gusta o lo necesita, ¿verdad? Es algo que, bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque pues porque ya estoy casi de salida, ¿verdad? En mi trabajo, una estabilidad laboral que me permitió los 20 años de mi casa poderla, ¿verdad? Sí. Poderla pagar y pues Dios me ha dado esa sabiduría a mí, ¿verdad? Financiera, es educación financiera que debemos de tener nosotros para ver si puedo o no puedo, ¿verdad? Y yo recuerdo bastante esa palabra que el pastor una vez dijo cuando estábamos en Plaza Gabriela y yo la tomé, desde entonces la tomé y dijo, es que uno se arropa hasta donde da la le ajusta la cobija. ¿Verdad? Entonces, es un dicho bien dicho, ¿verdad? Lo que dice, ¿verdad? Y nuestra hermana nos decía que es cuando adquirimos esas deudas y no podemos cancelarlas, vienen los conflictos familiares, ¿verdad? Sí, definitivamente. El maltrato con los hijos y bueno, sí, todo, ¿verdad? Todo se vuelve. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no nos podemos detener a pensar, ¿verdad? ¿Cuál sería el futuro por esas acciones y esas decisiones que hemos tomado? ¿Verdad? Debemos saber que la influencia para entrar en deuda es espiritual, como decía la hermana, ¿verdad? Es espiritual. Y siendo más claro, ¿verdad? Sabemos que la deuda esclaviza, ya lo dijimos, ¿verdad? La deuda esclaviza y debemos tomar dominio. ¿Y cómo? Pidiendo la dirección del Señor. Amén. Dominio para poder lograr nosotros salir, si hemos adquirido, salir de ella, ¿verdad? Que nuestras acciones delante de Dios sean correctas, que eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que nosotros pues podamos caminar en paz y verdad y que eso para nosotros pues
sea más fácil, que podamos alcanzar esa victoria de ese plan perverso del enemigo, porque sabemos y está escrito que el enemigo ha venido ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. ¿Verdad? ¿Y qué destruye? Familias, ¿verdad? Las deudas, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos nosotros con seguridad de esto? ¿Verdad? Veamos qué nos dice Lucas 10:17. Dice Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Verdad? Y este pasaje que nos enseña que Jesús tiene la autoridad sobre todos los poderes y las fuerzas. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Orar, invocar su nombre. ¿Para qué? Para ayudarnos nosotros y poder ayudar también a otras personas que lo necesitan. Si Él nos dice que nos protejamos, dice, con toda la armadura que Él nos dejó. ¿Verdad? Y así podemos resistir a los ataques del enemigo, porque esos son puros ataques del enemigo, que quiere tenernos siempre con ese yugo, ¿verdad? Porque nosotros no luchamos contra gente como nosotros. Nosotros lo sabemos, sino contra espíritus malvados que siempre quieren ejercer esa autoridad y ese poder en este mundo que vivimos actualmente. Amén. ¿Verdad? Y si nos damos cuenta, todas las personas que se encuentran atrapadas en deudas, lo primero que hacen que es, voy a salir de esta, voy a disminuir esta deuda. ¿Y qué es lo que hacemos? Así como que dicen, tapo un hoyo y destapo hoyo. Pero no es así, porque el Señor no nos ha llamado a eso, ¿verdad? Es como querer salir de un pozo y lo que hacemos es cavarlo más profundo, ¿verdad? Hundirnos más en él, ¿verdad? Las deudas no nos dejan pensar claro, nos desaniman, nos quitan la paz. Yo estudiando en la universidad, conocí un matrimonio. Ya cuando yo entré a la universidad todavía era una muchacha, ¿verdad? Pero en la universidad uno conoce mucha gente ya casada, ¿verdad? Ellos tenían como 4 hijos y yo recuerdo que solo él sostenía el hogar. Los 2 estudiaban y ya tenían 4 hijos. Qué difícil, ¿eh? ¿Verdad? Porque yo quise continuar estudiando con 2 y yo los sentía cuesta arriba, ¿verdad? Él tenía tantas deudas y aparte de las deudas que tenía, él como que tenía otro problemita, ¿verdad? Y como que eso lo llevó pero más que todo fueron las deudas y lo llevó a suicidarse. Ay, no, qué horror. Y él, fue algo, yo lo recuerdo porque mi compañera se tuvieron que salir de la casa porque él se disparó delante de su hijo en el cuarto de él. El niño ahí estaba pequeño. Entonces, imagina, es otra atadura, ¿verdad? Sí. A causa de las deudas, ¿verdad? Entonces, eso es bien peligroso porque eso, como ya venimos repitiendo, quita paz, desanima, ¿verdad? Lo desestabiliza totalmente a uno, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, ¿verdad? Eso no es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Para nosotros, no. Así para es. nadie. Amén. Sí. Fíjense que yo me encontré unos consejitos por ahí, ¿verdad? Que se los quiero compartir. Y dice que debemos, lo que les mencionaba, reconocer nuestra situación financiera, hacer una lista de las deudas, evaluar nuestros ingresos y nuestros gastos y priorizar las deudas que nosotros tenemos en ese momento, atacando las deudas más costosas y pagando poco a poco las deudas más pequeñas para ir librando un poquito de efectivo y poder pagar las más altas, ¿verdad? Y sobre todo establecer un presupuesto y lo que yo les mencionaba, no debemos escondernos de los acreedores, debemos buscar la forma de poder negociar con ellos para que en la sabiduría del Señor podamos ir poco a poco teniendo una finanza sana, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros, lo que usted mencionaba, hermana Gloria, a veces nosotros tratamos de adquirir nuevas deudas para poder salir de las que tenemos. Ay, sí. Y este es el peor error, o sea, nosotros tenemos que buscar ir saliendo y cuando nos presupuestamos y nos ordenamos, empezamos, fíjense que les voy a contar como testimonio, yo tenía varios préstamos, entonces yo decía, puchica, porque a veces, vaya, en cuestiones de negocio propio, a veces hay meses buenos, meses malos, ¿verdad? Sí. Entonces empecé a hacer eso, empecé a priorizar y gracias a Dios, pues ya he salido de 3, solo me queda una. Gloria Que a tengo Dios. que salir. Entonces, Dios es bueno y respalda cuando nosotros pedimos esa dirección, aunque tengamos poquito, pero vamos saliendo
poquito a poquito y Él nos va dando la dirección correcta, ¿verdad? Porque así como mencionaban mis hermanas también, esto es como un espíritu destructor que comienza como algo insignificante, ¿verdad? No, agarramos algo pequeñito y después empezamos hasta que por completo nos ha conseguido destruir y desestabilizar, ¿verdad? Nuestra economía, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestras relaciones, también hasta nuestra salud. Porque venimos con aquellos niveles de estrés grandísimos de las preocupaciones a enfermarnos también. O sea, eso es un solo nudo. No Un paquete feo. Sí, un paquete feo que yo creo que nadie lo quiere y nos destruye, ¿verdad? Entonces, afecta totalmente nuestro espíritu y lo que yo les mencionaba, lo que usted dijo, hermana Vero, nos hace perder completamente la plenitud del gozo del Señor en nuestra vida. Porque empezamos a preocuparnos de una forma que ni siquiera en la iglesia podemos estar tranquilos porque estamos pensando que tenemos que pagar, me van a llamar, ay, aquella cosa, eso es una situación bien fea. Sí. Es terrible, es incómoda. Sí, y no sé quién mencionó Proverbios 22:7, creo que usted fue, ¿verdad? Me lo agarró antes, pero yo lo traigo en la TLA y dice, el pobre trabaja para el rico. Y dice, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Sí, Imagínense. Entonces, a veces ustedes ven en los noticieros o periódicos lo que usted mencionaba, hermana Gloria. ¿Cuánta gente se suicida? Yo vi un caso de un señor que él, de tantas deudas que tenía, él estaba acostumbrado a llevar una vida muy high, ¿verdad? Sí. Y llegó un momento que él no resistió todas las deudas y él con una escopeta se suicidó. Era lo que nosotros Entonces, comentábamos, ¿se acuerda, madre? Que veníamos. Y yo decía que las personas que han estado acostumbradas a vivir en bonanza y caer en eso, es para ellos difícil, es difícil. Muy pocos logran estabilizarse Así es. y salir adelante, pero en Y su tener mayoría, el carácter sí, de tener el como de arrancar de nuevo, de comenzar. Sí, definitivamente. Es que es Entonces, necesario buscar la ayuda de Dios. Definitivamente. Porque solo en nuestras propias se fuerzas desespera. es imposible. Sí. Se desespera Y es que cualquiera. sin el Señor yo creo que nosotros, ¿verdad? Más cuando la gente, lo que hablábamos del desempleo, de la noche a la mañana quedarse alguien sin empleo, no, con compromisos grandes, tal vez pagos de casa, de carros, de un montón Así de es, cosas. porque la palabra colegios. dice que el Señor nos da esa paz que sobrepasa, dice, Todo todo entendimiento. Pero a veces, vaya, a veces esas deudas, hasta eso nos quitan, hermano. Sí, sí. Porque podemos estar en el Señor y confiar en el Señor, pero los acreedores empiezan a llamar y se estabilizan. Y lo que les interesa es que les paguen. Sí, Así es. No importa cómo Y estén. no importa cómo estén esas personas, es bien difícil. Pero Es bien difícil. hay un versículo en Hebreos 13:5 creo que dice que nuestras costumbres deben de ser, estoy parafraseando, ¿verdad? Moderadas, no deben de ser con avaricia, con queriendo tener ostentosas, queriendo tener de todo, porque la palabra en ese versículo dice que Él no nos va a dejar, que estemos contentos con lo que tenemos. Así es. Y ese es el problema, que a veces perdemos la dimensión. Nosotros abusamos de la bondad de Dios creyendo que Él nos va a sacar de todos los líos y hay momentos en que nos pasamos. Si ustedes fíjense solo con los teléfonos, uno compra un teléfono hoy y ya mañana ya Salió bajó otro. a la mitad de lo que uno lo compró y ya salió el otro. Entonces, todo eso va creando hasta en los niños. Sí. O sea, es increíble. Porque yo la vez pasada estaba viendo un sobrinito y mi sobrinito viendo los pichinguitos y salían un montón de juguetes. Y él solo decía, yo quiero ese. O sea, eso es como la labor del enemigo hasta por Sí, medio de los ponerle niños. ambiciones desmedidas. Y cosas que no se necesitan. Pues. Dice, volviendo al versículo, me acordé, vuestras costumbres sin avaricia. Que nuestras costumbres sean Ya lo sin vamos a avaricia. Sí, que ahí está. ¿Verdad? O Entonces sea, cuando... debemos medirnos o pedirle al Señor que nos dé discernimiento qué es lo que me está dominando, ¿verdad? ¿Qué es lo que me controla a mí para ser tan exigente en lo que quiero? ¿Verdad? Y si no quiero, me muero, si no me lo dan. No se muere. Que se vuelve como una Sí, necesidad bien sí, fea. es que es como una pasión negativa de que como que se lo ponen, Son ¿verdad? deseos A carnales. ser como insaciable, que quiere y no puede parar.
Y la verdad, las deudas, amados, destruyen. Las deudas afectan Definitivamente. terriblemente nuestro espíritu, nos perturban, nos atemorizan y nos esclavizan espiritualmente y mentalmente. No dejan avanzar, no dejan disfrutar, no dejan crecer. Todo aquello que era tan bonito ya no se disfruta. Todo aquello que antes lo gozaba, ahora es como un martirio, porque tienen que hacer cara alegre cuando ellos quisieran gritar de desesperación. Y no debemos vivir una vida fingiendo, sino que debemos ser reales, pero con la ayuda de Dios. Eso lo vamos a lograr hacer. Entonces, ¿y qué sucede cuando nosotros nos hemos desanimado o nos hemos desesperanzado? ¿Qué sucede? Se pierde la fuerza, se pierde el ánimo, la energía. Se piensa que ya no hay salida posible, que todas las puertas están cerradas, que no hay nada que se pueda hacer, que no se puede resolver. Entonces ve un caos completo y ahí es donde suceden las cosas que mencionaron aquí las hermanas, de llegar a tomar unas decisiones tremendas, horribles, ¿verdad? Sin pensar cómo queda la familia, cómo quedan los hijos, cómo quedaría la esposa para resolver el futuro con sus hijos. Entonces, sin darnos cuenta, la deuda va asfixiando financiera, física y mentalmente a las personas. Y luego eso como que lo vuelve ciego porque no mira la salida, no mira que la ayuda, cómo la puede obtener. Y nos paraliza. Amén. Nos paraliza de tal manera de que como que no podemos continuar, ¿verdad? Entonces necesitamos seriamente nosotros tomar en cuenta esto, tener conciencia y comprender que si de repente hemos cerrado nuestros ojos a la realidad de lo que se está viviendo, entonces ver cómo nos conducimos realmente para resolver la deuda. Porque difícilmente si no buscamos ayuda de Dios y alguien que nos pueda aconsejar sistemas de cómo ir haciendo, no nos vamos a librar de ella. Entonces vamos a vivir esclavizados por una deuda que no debimos echarle encima, Amén. pero que no nos controlamos. Amén. Amén. Que no nos controlamos y eso afecta a toda la familia. Amén. Amén. Sí. Es que eso es lo triste. Pero en medio de todo esto, que no es que estamos asustando a nadie, ¿verdad? Hay una buena noticia. No, pero está bien si se asustan para que paren. Para que no y para que nos endeuden. metan en otra Sí, vez. ahorita que es el tiempo de... ¿Verdad? Sí. Como la pastora decía algo que a mí me llamó la atención, que nosotros tenemos que pagar. No honrar una deuda, sino que pagar. Pagar. La palabra de Dios dice que no debamos nada a nadie. En Romanos 13 dice que no debamos nada a nadie, sino que solo el amaros los unos a los otros. Quiere decir que en lo que siempre estamos deudores es en el amor. Mira, qué cosa más bonita. Entonces, hay una buena noticia. Jesús ya pagó por nosotros. Por eso en Gálatas 5:1 que Gloria leía, dice que no volvamos al yugo de la esclavitud, ¿verdad? Porque Él ya pagó. Él vino a liberar a los cautivos y vino a dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, yo le quiero decir algo y yo espero que esto le quede bien claro. Nuestra lucha en lo financiero es espiritual. Así es. Es espiritual. Entonces, como es espiritual, ¿cómo nos vamos a liberar de ella? Con principios espirituales. Amén. No puede ser con algo natural, como trabajando más, buscando otro trabajo, trabajando más horas extras. No, porque es espiritual. Así es. ¿Qué tenemos que hacer? Orar para pedirle al Señor dirección, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque el propósito del enemigo, ya lo dijo Gloria, no sé quién lo dijo, es estarnos desestabilizando a nosotros. Y nosotros tenemos que renunciar a cualquier influencia que el enemigo tenga o quiera tener sobre cualquier área de nuestra vida. Y esta es una verdad que no muchos conocen y tampoco la comprenden. Pero mire lo que dice Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, si la deuda es espiritual, no podemos atacarla con planes naturales, como que voy a pagar, tener los pagos al día, le vuelvo a repetir, como trabajar más, tener más horas extras, porque no funciona así. ¿Sabe por qué? Porque la deuda es una carga que nos aleja de la voluntad de Dios. Amén. Y nos esclaviza al sistema del mundo. Amén. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esta situación. Sí, ¿verdad? La hermana Vero, trabajar horas extras. ¿Y a qué nos lleva si yo voy a trabajar más horas extras? Si yo voy a trabajar más horas al día, a no estar con mi familia, a no compartir con mi familia, ¿verdad? Entonces, mire todo lo que nos lleva, ¿verdad? La deuda. Yo recuerdo que mi papá siempre me decía, hija, cuando usted quiera comprar algo, ahorre su dinerito y de contado. Mi papá era de los hombres que no tenía deudas, ¿verdad? Porque no le gustaba. Entonces yo decía, pero a veces es difícil, ¿verdad? Pero bueno, porque si así fuera, porque si así fuera, ¿verdad? Posiblemente muchas personas ya hubieran logrado salir de esa trampa, como decía el hermano, porque las deudas son una trampa, definitivamente, sí, ¿verdad? De ser esclavizantes, de ser ataduras, son trampas que el enemigo nos quiere, ¿verdad? Hacer ver que es lo que es normal, ¿verdad? Cuando nosotros, bueno, ya en Cristo Jesús sabemos que eso no es normal, que esa es una atadura, ¿verdad? Todos necesitamos de ese plan del Señor, del Todopoderoso, y ese plan está disponible, y es la palabra del Señor, ¿verdad? Busquemos que el Señor, como decía la hermana, nos dé dirección, que Él pueda tomar el control, ¿verdad? De todo, y así encontraremos, ¿verdad? Para alcanzar esa victoria, ¿verdad? Así que escudriñemos la palabra, obedezcamos el mandamiento, como decía, ¿verdad? Que nosotros podamos disciplinarnos, que podamos tener esa educación financiera en nuestra vida, que así veremos, ¿verdad? De lo que nos hablaba Amén. El versículo al inicio, ¿verdad? En Deuteronomio, sí. ¿Verdad? ¿Qué nos dice? Ahí dice que nos recuerda que dice, nunca vamos a pedir prestado. Eso a mí me hizo clip, ¿verdad? De que nunca vamos a pedir prestado. Dice, prestarás a las naciones, más bien dice, ¿verdad? Si y dice que, así es, dice que nos pondrá por cabeza y no por cola, que Amén. Nunca vamos a estar por debajo, sino que por encima. Pero era la condicionante que decía la hermana, si obedecieres mis mandamientos, sí. Dice, ¿verdad? Y que los guardemos Amén. Y que los cumplamos, ¿verdad? Amén. No los que queden guardaditos ahí, sino que también nos lo cumplamos, ¿verdad? Porque Dios preparó de antemano, ¿verdad? Todas las armas espirituales para que nosotros podamos defendernos a esos ataques, a esas influencias del maligno que permanentemente van a estar al acecho, y nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros seamos libres de todas esas áreas en nuestra vida. Amén. Fíjense que yo solo les quiero leer un versículo que es Salmos 32:8. Y dice, en la TLA me gustó mucho, y dice, tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y cuidar siempre de ti. Así que si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, el Señor se va a hacer cargo, Él nos va a guiar y nos va a ayudar. Eso es lo único que yo quería agregar, pastor. Amén. Fíjese que el problema no es tener el dinero para cubrir la mensualidad de la deuda, para poder pagar, ¿verdad?, lo que se debe, sino que viene siendo un problema que ya lo tenemos en nosotros, dentro de nosotros. Amén. Es a nivel espíritu, el alma y el cuerpo, lo hemos agotado. Nos hemos cansado de esos pensamientos, de ese problema, de esa tristeza que nos vino a afectar. Entonces termina uno como agotado, ¿verdad? De estar en esa lucha, con poca fuerza, ya no nos gusta y a veces
no queremos seguir adelante. Y por eso son las malas decisiones que hemos visto que otras personas han tomado. Terrible. Así es. Y es que la batalla de nosotros no es con las tarjetas de crédito, ni con los préstamos, ni con el dinero La en mala efectivo. administración. Es un pensamiento erróneo que tenemos nosotros. Y es como una muralla que se levanta en nuestra mente, en nuestro espíritu, ¿verdad? Y por eso es que nosotros queremos siempre estar endeudados. Porque, como le digo, es un pensamiento erróneo, equivocado. Fíjense que a mí me llamaba la atención Filipenses 4:19, solo se lo voy a parafrasear y dice que Dios proveerá todo lo que necesitemos conforme a las riquezas. Me encontré esta versión que dice conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. Y yo le invito a que, vaya, esta noche, hermano, usted le crea al Señor. O sea, tome todas esas cargas que usted tiene, todas esas deudas, y dígale, Señor, aquí están, dame sabiduría para poder salir de ellas y poderlas manejar de la manera adecuada, ¿verdad? Amén, Correcto, amén, sí. sí, ¿verdad? Y que posiblemente nosotros hayamos tenido esa facilidad para obtener ese dinero, ¿verdad? Y usted, amado oyente que nos ve, que nos escucha, ¿verdad? Podemos tener para gastar, pero no hemos sido instruidos realmente en cómo Cómo manejar. administrarlo, Sí, cómo sí. manejarlo. Hay una verdad que nosotros no debemos ignorar, que si entre más gastamos y lo que no tenemos, luego nos vamos a ver en problemas. Amén. ¿Verdad? Y eso es muy cierto. La deuda es no es tan solo un problema de dinero, ¿verdad? Porque de repente no podemos ni pagar de lo que nos hemos hecho, no podemos ni pagarlo, ¿verdad? Es un problema, como lo hemos venido diciendo, es espiritual, que día a día toma control, ¿verdad? De nuestra vida. Y como lo habíamos dicho, mueve y toca, trastoca, ¿verdad? Todo y nos quita esa estabilidad en la cual nosotros deseamos vivir. Es que nos nos volvemos desespera. ciegos, sordos, Así que es. no escuchamos que Así alguien nos es. quiera aconsejar porque ya nos hemos dejado llevar Así por es. el impulso, por el deseo. Entonces, Así es. eso va creciendo en nosotros y no nos hace detener. Amén. La verdad, el Señor va a bendecir la obra de nuestras manos. Amén. Nuestro Amén. trabajo, Así el es. Señor, Amén. si nosotros trabajamos, el Señor bendice la obra de Amén. nuestras Amén. manos. Amén. Y como dijo ahí en un versículo, seremos cabeza y no cola. Amén. Estaremos Amén. encima y no debajo. Amén. Porque el Señor solo quiere el bien para todos nosotros. Amén. Así es. ¿Verdad? Pero sí obedecemos los mandamientos mandamientos. que Él nos ordena, Amén, que debemos amén. nosotros cumplir. Eso es O básico. sea, es tan sencillo, pero qué difícil de hacerlo porque no queremos obedecer. Si nosotros obedecemos la palabra, nos va a ir bien. Amén. Amados, Amén. y si ustedes ya están en este momento en una deuda, en un problema que no pueden solucionar, que hay hasta atrasos en los trabajos, que no están al día con los pagos, usted ha podido comprobar la angustia, la zozobra que se vive, cómo hacer en ese día a día, que tenemos atrasos en los pagos de las cosas tan importantes, tan Amén. necesarias Sí. en el hogar. Entonces, acérquese al Señor, Amén. busque del Señor y el Señor le irá dando ideas para ir trabajando sobre eso. No le voy a decir que solo con orar usted ya pagó las deudas. No, tiene las deudas, es efectivo con lo que hay que pagar. Pero de una vez se lo digo, ya lo hizo, no lo vuelva a hacer. No vuelva a cometer Amén. el error para que su vida de ahora en adelante viva en paz. Amén. No sé cuántos años usted puede tener, si está joven o ya está así jovencita como yo. Mire, los días que nos esperan, vivámoslo tranquilo. Amén. En paz, tranquilo, comiendo y durmiendo bien. Mire que eso es delicioso poder dormir. Todos pasamos por situaciones, no solo ustedes, todos pasamos por situaciones, pero hemos encontrado la salida en la palabra de Dios al dejarnos guiar por el conocimiento Amén, de la amén. palabra. Amén. Vamos a bendecirlos en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Señor, bendice a tu pueblo, a quien esté, Señor, escuchando y viendo este programa, Padre Santo. Bendícelos y dale la solución, dale la salida y que ellos puedan tener en su mente y en su corazón la convicción, Señor, de no volver a entrar en situaciones así complicadas para no comprometer su salud, ni su armonía, ni la paz, ni la comida, ni nada de sus hijos y su familia. Amén. Bendícelos y guárdalos, Padre. Dale un
sentido a su vida, teniendo Amén. tranquilidad y Sí, paz. Padre, que así Que el sea, conocimiento Señor tuyo, Señor, llegue a ellos y puedan disfrutar la vida que les espera. Los años que vienen que sean vividos en paz. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bendiciones, amados, y gracias por escucharnos. Bendiciones. Surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga